principios de la hipnosis dicen que, bueno, porque tenemos que tener en cuenta esto, como decía, ¿no?, a la hora de explicarle al paciente lo que es la hipnosis, ¿no? El esfuerzo por intentar cumplir una sugestión disminuye el efecto disociativo. Cuando una persona está sintiendo que algo no ocurre y quiere hacerlo de una forma obligada, si por ejemplo le decimos que tiene que sentir el peso del brazo pesado y no lo siente, el hecho de intentar en ese momento que lo sienta, o la propia persona forzarse a intentarlo, puede hacer que rompa el estado, que se crea en ese momento un estado totalmente contrario a lo que queremos buscar. Entonces tenemos que ser nosotros capaces de disuadirle, de que se esfuerce. La hipnosis no es algo que tiene que producirse de forma obligada, es algo que tiene que producirse de forma natural, sin que haya un esfuerzo que sea consciente, sino simplemente un proceso inconsciente. Por eso muchas veces el mensaje es: cada uno tiene su propia forma de relajarse y de entrar en estado de hipnosis. Lo que tenga que ocurrir, ocurra. Abandona cualquier expectativa que tengas de lo que piensas que va a ocurrir. Y ese es un mensaje que tenemos que transmitir. La mente inconsciente no entiende el no. Esto es un paradigma sobre todo de la PNL, y que de alguna forma lo que tenemos que ver es que cuando estamos haciéndole a una persona una inducción, utilizar lo menos posible las frases negativas. Eso no quiere decir que a veces se te cuele alguna, no pasa nada. Pero si tenemos la idea de que las frases negativas suelen ser más difíciles de entender por el inconsciente, dentro de lo posible vamos a intentar evitarlas, ¿vale? Entonces, si las utilizamos, que sea para tener una intención paradójica. No quiero que te relajes mucho más deprisa de lo que vas poco a poco entrando en un trance profundo. Entonces, el decirle no quiero que te relajes es una paradoja, porque en el fondo le estamos diciendo te vas a relajar. Pero que las utilicemos lo menos posible y de alguna manera en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en los retos, ¿no? Si ponemos un reto y le dices tu brazo está como si fuera un palo, duro como si fuera una barra de acero, cuando cuente 3 estará tan rígido que no podrás moverlo. Si le decimos no podrás moverlo, en el momento que el no está siendo algo que la mente ignora, le viene una sensación de querer moverlo. Entonces es mejor decirle algo que vaya en una dirección positiva. Cuanto más intentes moverlo, más rígido y fuerte estará. Veis que puede ser parecido, pero lo que hacemos en ese momento es reforzar la sugestión. Porque el no, al final, ¿qué pasa cuando la típica frase de no pienses en un elefante de color rosa? Que te viene el elefante de color rosa. No podemos ignorarlo. Entonces la única cosa que podemos hacer es hacerle una X, una cruz, ¿no? Pero nuestra mente al final sabe que está produciéndose eso. Por ejemplo, en sugestiones para dejar de fumar y todo eso, pues tenemos que saber que no, decirle a partir de ahora no vas a fumar nunca. Pues si buscamos otra forma de decirlo, ¿no? A partir de ahora, cada vez que veas a alguien fumando, te van a venir muchas más ganas de sentirte libre del tabaco y ser en ese momento protagonista de tu vida, ¿no? Estamos dando un refuerzo positivo. Principio de consistencia y credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que una mente, cuando tiene toda una serie de percepciones de conseguir algo, quiere seguir consiguiendo cosas. Es el principio de Roberto Cialdini, de consistencia, de que si alguien dice que sí repetidas veces a algo, al final tiene la facilidad de seguir diciendo que sí. Tiene una percepción de que ese sí es algo normal, de que se puede seguir diciendo que sí, y si no hay ninguna cosa que sea realmente impactante. Por lo tanto, se deja uno llevar. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que conseguir que la persona vaya diciendo que sí a medida que vamos haciendo el proceso hipnótico. Y para decirle a alguien que diga que sí, tenemos que darle cosas que sean realmente fáciles de decir que sí, cosas que estamos viendo que suceden. ¿Puedes poner los pies en el suelo? Sí. ¿Puedes sentir tus manos encima de tu cuerpo? Sí. ¿Puedes hacer una respiración profunda? Sí. ¿Puedes relajarte profundamente? Te dirá que sí. Pero en el fondo eso no tiene que ser una verdad absoluta. No le estamos diciendo algo que está ocurriendo, pero va a tener más facilidad de decir que sí. Por lo tanto, va a aceptar mucho mejor, ¿no? Lo que, bueno, pues hacen los políticos cuando hacen los mítines, todo este tipo de cosas, que al final te van dando toda una serie de ideas, tú vas diciendo que sí hasta que te dicen que realmente quieren que tú le digas que sí. Bueno, pues este principio de consistencia es una de las cosas que vamos a utilizar para elaborar, tejer ese proceso de hipnosis, para que la persona se vaya poco a poco acercando hacia esa sugestión importante, donde le vamos a decir lo que queremos y esté mucho más abierta a decir que sí. Si voy muy rápido, pero decís, tengo ganas de empezar con las prácticas. En estado de hipnosis, la línea entre la realidad y la imaginación es muy fina.
Fijaros esto, qué importantísimo es. La realidad es algo que es simplemente una percepción subjetiva. ¿Cómo sabemos que estamos realmente aquí y no estamos soñando? El sueño es algo que nos permite hacer toda una serie de elaboraciones mentales para poner en orden emociones, situaciones. Posiblemente uno dirá, no, yo estoy aquí porque sé que estoy aquí porque es real, ¿no? Sí, pero ¿no te ha pasado alguna vez que estás soñando y estás teniendo un sueño tan lúcido que no te permite ni siquiera saber si estás soñando o estás despierto? Pues con la hipnosis esa línea entre lo que es la imaginación y lo que es la realidad es muy fina. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos introducirle algún tipo de sugestión, algún tipo de elaboración en la cual le demos una alternativa a un suceso, le demos otra opción, le contemos la historia de otra manera y que pueda ir aceptando parte de esa historia. Sabemos que la mente lo que no quiere es tener lagunas. Cuando hay algún recuerdo que está inconcluso, que no está completo, nuestra mente tiene tendencia a reorganizarlo para darle sentido. Pues aprovechamos esa incapacidad que muchas veces tenemos de rellenar huecos para introducirle alguna sugestión o alguna historia o alguna opción diferente para que pueda completar esa información y tener una alternativa diferente. En este caso, fijaros, se han hecho muchos estudios para mirar qué es lo que diferencia un estado hipnótico de un estado simplemente de imaginación. Se hizo un estudio en una universidad americana, en Wisconsin, en la que cogieron a una persona, le pusieron en ese caso unos auriculares y le daban un mensaje, y el mensaje le decía: cuando una persona habla, cuando realmente tiene algo importante para decir. Entonces, simplemente era un mensaje que se repetía. Lo introdujeron en un escáner para que pudiera en ese momento el escáner registrar la actividad cerebral. Entonces hicieron varias pruebas con sujetos hipnotizados y sujetos no hipnotizados. Cuando una persona escucha ese mensaje, se activan una serie de áreas cerebrales en las cuales pues, se activa todo lo que es el tema de la zona de la audición, la zona de la comprensión del lenguaje. Entonces a algunas personas les decían que se imaginaran que les estaban en ese momento diciendo esa frase, y algunas personas cuando hablan es que tienen algo importante que decir, y veían que al imaginar esas frases se encendían otras zonas diferentes. Y a las personas que estaban en hipnosis les decían que les ponían la grabación, el mensaje, y se encendían las mismas zonas que estaban encendiéndose cuando realmente escuchaban el mensaje. O sea que vieron que a pesar de que la imaginación puede hacerte creer algo, el estado de hipnosis es mucho más real y la gente cree realmente que le están diciendo eso que está ocurriendo en ese momento, porque se activaban las mismas zonas del lenguaje. Por lo tanto, hay una realidad en que la hipnosis nos permite o nos hace creer que estamos haciendo algo de una forma veraz, de una forma real. El inconsciente utiliza un lenguaje sencillo y simple. Esto nos va a dar la probabilidad de utilizar en nuestras instrucciones un mensaje que sea realmente simple, llano y que le llegue a la persona. Si le damos un discurso en estado de hipnosis no se va a enterar de nada, porque normalmente la persona que está en ese estado está activando toda la zona del sistema límbico y hace que se produzca una reducción de las zonas frontales del cerebro, con lo cual no tiene esa capacidad de análisis crítico. Si le damos un discurso muy enrevesado no se va a enterar de nada. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, ahora tu brazo derecho se va a poner duro, como si fuera de acero, como si fuera tungsteno, con un porcentaje de cobalto de 30 no sé qué, no se va a enterar de nada. Le tengo que decir algo simple como tu brazo se va a quedar como un palo. Fijaros, si yo le digo como un palo, ¿quién no sabe cómo está un palo de duro? Todo el mundo sabe lo que es un palo, ¿no? Pues tenemos que darle ese tipo de mensaje, mucho más simples y sencillos. Y cuando entramos en ese lenguaje, también estamos entrando en el tema de las emociones. Por lo tanto, sencillo, llano y simple, sin que tengamos esa necesidad de construir algo muy complejo. Al contrario, si le damos algo muy complejo, todavía desconecta más, porque no cree en ese momento que entienda nada y desconecta. Sí que es cierto que bajo estado de hipnosis hay un nivel mucho más alto de incongruencia, de tolerar la incongruencia. Si por ejemplo, pues alguien te dice en estado de hipnosis un montón de frases sin sentido, no le vas a buscar, no vas a necesitar de alguna manera entenderlo, es como que te da igual.
Sin embargo, si te lo dicen en estado normal, pues dirías, ¿qué me estás diciendo? Que no entiendo nada, explícame. Pero en estado de hipnosis hay una tolerancia más alta a la incongruencia. Es como aquello, ¿no?, de que te habla el Mariano Zores y te da igual lo que te diga, no entiendes nada, y cuando te dice en ese momento la frase, que puede ser la frase contundente, en ese momento dices, esto sí lo he entendido, ¿no? Porque podemos decir, pues bueno, puedes tener un sueño que parezca realidad, y la realidad muchas veces puede ser como un sueño, porque hay diferencia entre estar despierto y dormido, porque a veces un sueño puede ser tan real que te puedas estar creyendo que lo que está pasando es cierto, y ahora simplemente relajarte. Cuando te dices eso, lo que le has dicho antes, como no ha entendido nada, pero simplemente cuando le dices ahora relájate, dices esto sí. Pues esa es una de las formas muchas veces de, con personas muy racionales, que intentan buscarle siempre los tres pies al gato, utilizar la confusión y darle una especie de diálogo enrevesado, que se esfuercen en comprenderlo, no entienden nada y todavía eso les hace querer estar mucho más atentos, y cuando le dicen la frase o la palabra justa que saben que está en ese momento siendo comprensible, es así que la cogen y dicen esto sí lo entienden. Punto. Ahora sí. Tenemos que hablarle para hacerlo más fácil, como si fuera un niño de 7-8 años. Si le hablamos a cualquiera como si fuera un niño de 7-8 años, tenemos asegurado que lo que le digamos lo va a entender. Y a veces nos puede parecer un poquito como ridículo, pero no pasa nada. Pensar que a veces te viene a la consulta una persona que por su trabajo pues crees que tiene un nivel muy alto de formación o que tiene en ese momento. Es igual. Si le dices cosas que en ese momento se las dices a un niño de 7 años y las acepta muy bien. Yo recuerdo una vez que, bueno, una persona, un juez que me vino de mucha categoría, de tal, renombre y tal, y empecé a hacer la inducción. Y empecé a decirle que iba con un prado de margaritas, que abrazaba las margaritas y que se dejaba tumbar. Y yo pensaba, madre mía, cuando despierte me va a decir, ¿pero qué me has dicho, no? Pues no, simplemente cuando terminemos me dijo que se había sentido fantástico, hacía tiempo que no había tenido una experiencia tan intensa, que se había relajado muchísimo. Bueno, ¿qué nos pasa? Que en el fondo todos llevamos una especie de coraza y que no queremos dejar salir a ese niño o a esa niña que llevamos dentro. Y cuando nos ponemos en una situación de tranquilidad, nos ponemos a abrirnos. Y esta es la parte que tenemos que buscar, abrirnos. ¿Cómo? Pues el lenguaje. Principio del placer. Todos nos motivamos y nos movemos por un continuo que va del dolor al placer. Pero en general, todos buscamos el principio del placer. Si tú le das a alguien a elegir entre sentirse bien y sentirse mal, ¿qué pensáis que va a hacer? Sentirse bien, ¿no? Entonces, si tú le dices a alguien, por ejemplo, y ahora puedes empezar a sentir como tu cuerpo se va relajando, esto hará que poco a poco notes los beneficios de hacerlo. Tu cuerpo se relaja, tu mente se calma, y puedes elegir relajarte, puedes elegir simplemente que estas palabras te incomoden y te hagan sentir cada vez más nervioso. ¿Qué piensas que va a coger? Lo primero, ¿no? Como le das a elegir y tiene que elegir, una vez que toma la elección, tiene más tendencia a seguirla. Entonces, es un poco lo de la ilusión de alternativas, que le haces creer que tiene que escoger, y como va a escoger por el principio del placer, ya lo vas a dirigir. En el fondo veréis que todo lo que es con la comunicación hipnótica es dirigir, sincronizar y darle una dirección. Todos nos movemos por este principio, ¿eh? Lo que pasa es que hay gente que se aleja más del dolor y hay gente que se acerca más al placer. Y seguramente que luego veréis que esto tiene que ver también con factores de personalidad. Las personas que suelen ser exigentes y perfeccionistas suelen alejarse más del dolor, y las personas que suelen ser más, vamos a decir, menos exigentes, más permisivas, se suelen acercar más al placer. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, ¿quién de vosotros o de vosotras cuando tiene que hacer un viaje tiene que prepararlo con antelación, pone muchas cosas en la maleta, quiere que no se le olvide nada, que todo esté bien? ¿Quién de vosotros hace eso cuando hace un viaje? Bueno, pues sois de alejaros del dolor, porque no queréis que haya ningún imprevisto que os haga en ese momento pues perderos algo, y necesitáis con antelación prever, alejaros de las situaciones de incertidumbre, de las situaciones de dolor, de malestar. Los que cuando hacéis un viaje soléis poner o pocas cosas en la maleta, o no os ponéis a prever las cosas y tal, y que vais un poquito con las manos en los bolsillos,
sois los que sois más de acercaros al placer. Todo tiene siempre, dependiendo de la situación, un beneficio o un prejuicio, ¿no? Por ejemplo, para las personas que tienen que adelgazar o que tienen que dejar de fumar, si solamente se mueven por alejarse del dolor es más difícil. Porque cuando se mueven por alejarse del dolor, la motivación está en ese momento implicándose hasta que ya se han alejado lo suficiente del dolor, que entonces ya la motivación decae, ¿no? Por ejemplo, la persona que es de alejarse del dolor, en el momento que hace un régimen o hace un tratamiento para adelgazar, está muy pendiente de esos kilos de más, de que si se fatiga, que si se cansa, que si no sé qué. Cuando ha perdido 5 o 10 kilos y ya se ve mejor y ya no se cansa y tal, entonces ya la motivación que le había hecho en ese momento tomar la decisión de adelgazar ha ido decayendo, con lo cual es muy posible o más probable que abandone el tratamiento, la dieta, lo que esté haciendo. Sin embargo, la persona que es de acercarse al placer, conforme va viendo los resultados, se va motivando mucho más, porque va añadiéndole en ese momento expectativas. Bueno, pues ahora que ya he perdido estos kilos, puedo perder 5 más y así puedo hacer ejercicio. Y así me puedo poner ese pantalón o esa blusa que tengo guardada que hace tiempo que no me puedo poner. Y además, cuando haya perdido otros 5 kilos más, me puedo ir a hacer deporte con mi amigo o mi amiga fulanita que está esperando que yo adelgace para que me pueda... todo este tipo de cosas. Muchas veces haciéndole preguntas simples, como por ejemplo, pues, cuando te vas de viaje, ¿qué te llevas? O qué destino elegirías para unas vacaciones, este tipo de cosas ya te dan un poco de información de qué tipo de metaprograma utiliza, ¿no? Si es de alejarse del dolor o de acercarse al placer. En caso de conflicto, la parte emocional se impone a la parte irracional. Este es uno de los preceptos que nos dice por qué muchísimas veces la hipnosis es un tratamiento de elección. Fijaros, en el tema de la ansiedad, por ejemplo, la fobia en el fondo es, bueno, una situación en la que vemos que hay algo que es completamente irracional. Una persona tiene un miedo desproporcionado, anticipa una situación en la que se ve incapaz de poder salir. Cuando a través de la lógica y de la razón queremos hacerle entender que ese comportamiento es totalmente disfuncional, no puede cambiar ese comportamiento. Tú le puedes decir a una persona, por ejemplo, que el tenerle miedo a las palomas es algo irracional. Le puedes explicar que las palomas no hacen daño. Le puedes mostrar cómo las palomas se acercan a la gente y no les pasa nada. Pero sin embargo luego son incapaces de acercarse a las palomas. ¿Por qué? Porque puede ser que haya habido en la historia personal de la persona pues algún tipo de asociación que haya hecho que tenga un miedo totalmente desproporcionado a las palomas. Por lo tanto, olvidaros de la hipnosis e intentar racionalizar las cosas. Tenemos que buscar asociaciones, porque la mente, cuando está trabajando a través de un proceso inconsciente, se mueve por asociaciones. Tiene una forma de trabajar analógica. Tenemos que buscar que haya algo que asociemos. Por ejemplo, imaginaros que una persona cuando era pequeña le tuvo miedo a un perro. Por lo que sea, el perro le gruñó, en ese momento era muy pequeña, se asustó y desde entonces le tiene fobia a los perros. Si tú le das la información de que los perros pueden ser animales muy cariñosos y tal, puede ser que le digas todo esto y te diga que sí, pero sigan teniendo fobia a los perros. Si durante una hipnosis le hacemos un cambio de asociaciones y, por ejemplo, le hacemos ver una situación en la que está con un perro pequeñito, un cachorro, y puede acercarse y jugar con él, ya estamos cambiando la asociación de lo que podría ser la interacción entre un perro y una persona, sobre todo con su persona. Si luego le vamos haciendo ver que el perro va creciendo y que sigue haciendo esa asociación positiva con el perro, le vamos cambiando estructuras emocionales. Le vamos asociando y si luego le hacemos ver que juega, que se lo pasa bien, que lo cuida, que tiene un amigo, intentará en ese momento, después de que ese cambio emocional se haya producido, cambiar, reestructurar las creencias que tenía sobre el comportamiento con los animales. Pero ha sido a través de asociaciones. No le hemos hecho que creer o le hemos hecho en ese momento entender simplemente que el perro no es peligroso porque hay razones para creerlo, sino que la asociación ha sido muy fuerte. En el trance tenemos que acceder a la parte emocional. Bueno, esto es un poco lo que viene recogiéndose con todos los demás principios. ¿Por qué? Porque si accedemos a la parte emocional es la estructura más antigua. A pesar de que en los humanos la capacidad de razonar se haya desarrollado más que en el resto de animales,
siempre va a haber una serie de situaciones que van a estar condicionadas por la parte emocional, sobre todo las situaciones de percepción de peligro y amenaza. Cuando hay una situación de peligro y amenaza, la que manda siempre es la parte emocional. Por lo tanto, fijaros que cuando accedemos a la parte emocional estamos accediendo, como se suele decir, a esa primera capacidad que tenemos de filtrar la información, y a través de ahí podemos luego regular el resto de cosas. En la hipnosis hay que buscar la implicación activa del paciente. Bueno, ya lo he venido repitiendo esto durante toda la mañana. Si el paciente se implica, el paciente va a estar en ese momento percibiendo que puede haber un problema, una situación que se puede cambiar, porque nota cómo se produce una situación de involuntariedad. Y en el momento que nota involuntariedad y automatismo, confía en que puede haber ese tipo de involuntariedad para poder cambiar situaciones o percepciones. Y en la realidad hipnótica predomina la ausencia de preocupaciones. No se pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. No se puede estar uno relajando y al mismo tiempo estar preocupado. Por lo tanto, el hecho de que una persona que está en hipnosis se dé cuenta o se sienta muy relajada y que no tiene preocupaciones, también le da la capacidad de creer que puede seguir cambiando cosas y que puede seguir aprovechando esos estados para producir ese estado de beneficio, ese estado de bienestar que necesitan algunas áreas de su vida. Es bastante frecuente que os digan que cuando se acaba una hipnosis ha encontrado a la persona muy bien, muy tranquila, y que haya hecho en ese caso una experiencia, o que haya tenido una experiencia como hacía mucho tiempo que no tenía. Precisamente porque si una persona viene con mucha angustia y lleva muchísimo tiempo así, lo que necesita es desconectar durante un rato. Y cuando durante una sesión de hipnosis desconecta, esto le sirve para poder hacer como un reset y empezar a cambiar muchas cosas a nivel interno. La mente necesita tener una desconexión en ocasiones para poder revivir o actuar de una manera diferente, porque si no nos vamos dejando llevar por la inercia. Esto es como el ordenador, cuando se cuelga, cuando va mal, ¿no? Que siempre te dicen apágalo y vuelvo a arrancar otra vez. Pues con la hipnosis a veces podemos hacer ese tipo de situación. Si queremos eliminar una emoción tenemos que sustituirla por otra. No se puede cambiar una emoción intensa si no le damos algo a nuestra mente para que pueda en ese momento tener algo diferente. Si yo, por ejemplo, estoy en un cumpleaños y estoy muy contento, ¿cómo podría en ese momento cambiar la emoción de estar contento? Seguramente que si alguien me dice, va, quiero que estés triste, no lo voy a hacer. Pero si alguien me viene y me cuenta de que ha fallecido un amigo mío o alguien importante, cambiaré automáticamente la emoción. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre aquella emoción que pueda ser tan intensa o más como la que está teniendo, para que le demos la probabilidad de cambiarla. Si no sustituyes una emoción por otra, puede ser tan difícil. Por eso sabéis que las emociones son aquellas reacciones que son universales y que en el fondo, para que se dé una emoción, tienen que ocurrir dos cosas: que sea universal y que sea automática, que se dé sin que haya en ese momento un proceso consciente. Bueno, sabemos que las emociones se pueden regular y modular a través de las creencias, pero es un trabajo arduo. Para modificar una emoción a través de las creencias tenemos que acceder a ese esquema en el que tiene toda una serie de patrones mentales que están condicionados y tenemos que reestructurar creencias. Pero a través de la hipnosis podemos hacerlo mucho más rápido, a través de las asociaciones que pueden sustituir muchísimas veces experiencias porque las hemos asociado a nosotros en ese estado en el que la persona es más receptiva, más sugestionable. Y esto puede parecer que pueda ser como una panacea. No, no es una panacea, pero como la capacidad de la persona a aceptar ideas nuevas es mucho más alta, se acelera muchísimo el proceso, pero muchísimo. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, pues durante una sesión normal la persona te cuenta su problema, pero no te cuenta el problema de fondo. Le haces una hipnosis y o te lo cuenta en la hipnosis o cuando sale de la hipnosis te lo cuentan, porque está más abierta a hablar contigo. Se ha hecho en ese momento una abertura mental. La tendencia del inconsciente es eliminar el conflicto. Un conflicto no es ni más ni menos que un choque de fuerzas en las que todas esas fuerzas más o menos tienen la misma intensidad. Si una persona tiene un conflicto, cuando tú le des cualquier sugerencia para tomar una dirección, va a ser mucho más fácil que la encuentre. Y si está en un estado receptivo, como es el estado de hipnosis, cuando tú le das una alternativa que pueda ser mejor, la va a aceptar. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con un conflicto y estamos haciendo una hipnosis,
la alternativa o las opciones que le demos la vamos a condicionar mucho. Ahí tenemos que tener siempre precaución de darle alternativas que puedan ser saludables. Evidentemente que la apertura hacia creer en cosas puede ser buena, pero también podemos utilizarla muchas veces para crear falsas sensaciones. Por eso muchas veces cuando se habla de la hipnosis, en algunos, vamos a decir, ambientes, se suele creer que la hipnosis puede ser un método donde se pueda distorsionar o se pueda cambiar la percepción de la gente, ¿no? Hay varias películas por ahí que hablan un poco de esto, que a través de la hipnosis pues, se puede cambiar el recuerdo de una persona o influir de forma negativa. ¿Por qué? Porque lo que le decimos en ese momento tiene más facilidad de ser creíble para la persona. Es fácil instaurar falsos recuerdos con la hipnosis. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos una sesión de hipnosis, qué cosas les decimos. Por ejemplo, en temas de traumas, de violaciones, de cosas de este tipo así, no inducirla a creer algo simplemente porque nosotros lo estamos diciendo. Tenemos que hacer que el diálogo parta de la persona. Porque si le vamos diciendo, y ahora estás en esa habitación, y en esa habitación, ¿qué ocurre? Y le vamos dando toda una serie de ideas que pueden ser cogidas por la mente, al final se acaba creyendo aquello que le has contado. Cuando no puede ser cierto, o sí o no, pero no es cierto al final. Principio de repetición. Tenemos que repetirle todo aquello que sea importante, todas las veces que haga falta. Ahora bien, eso sí, no le repitamos la misma frase diciéndole, ahora notarás tu brazo como si fuera una barra de plomo. Y ahora notarás tu brazo como si fuera una barra de plomo. Porque al final, si le repetimos siempre la misma frase, primero le crea sensación de cansancio, de rechazo, de hastío, y al final desconecta. Entonces le podemos decir lo mismo, pero de forma diferente. Y notarás tu brazo muy pesado, y cada vez que sientes el brazo pesado te relajas más. Y a medida que tu brazo va cayendo intensamente encima de tu pierna, sentirás como la relajación es más profunda, como si tu brazo estuviera desconectado. Imagínate tu brazo tan pesado que es como si tuvieras un libro muy gordo encima de tu brazo, y tu brazo al pesar más te va relajando más. Se lo vamos diciendo de muchas formas, pero que al final lo que queremos es hacer que haya una conexión entre la causa y el efecto, de que cuando sientes tu brazo pesado pues te va relajando. Y vamos haciendo una especie de causa-efecto, pero sin que sea una repetición como un lorito, que repetimos la misma frase, porque eso a nadie nos gusta que nos digan 30 veces la misma cosa. Y el principio de autoridad. El principio de autoridad tiene que ver con que la persona que está haciendo la hipnosis, como os decía antes, dentro de lo que pueden ser las corrientes psicosociales, tiene que demostrarle a la otra persona que sabe lo que está haciendo. No podemos hacer una hipnosis si tenemos inseguridad o si estamos diciendo cosas que dudamos de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que hace la hipnosis no se equivoca nunca. Si os equivocáis, no os habéis equivocado. Tenía una